Buen día. Esta es la presentación de mi exposición en video del proyecto final de la experiencia educativa de Mesoamérica. El tema que les voy a presentar es la poesía náhuatl prehispánica. Mi nombre es Vanessa Zinella Costavilla, mi matrícula es S20-01-2793 y soy estudiante de la licenciatura en Arqueología. Este trabajo es parte de la experiencia educativa de Mesoamérica impartida por el Dr. Nathan Daniel Wilson. Para poder adentrarnos en este tema, primero debemos comprender la lengua que estamos a punto de investigar, que en este caso es la lengua náhuatl. El náhuatl es una lengua nativa que se habla en México y cuenta con el mayor número de hablantes en este país. El náhuatl es una macrolengua de origen yuto-nahua que surgió alrededor del siglo V en Mesoamérica. Se difundió con la expansión de la cultura coyotlatelco durante los siglos V y VI en Mesoamérica, llegando hasta la costa del Océano Pacífico, donde dio origen al pochuteco y también hacia Veracruz, dando origen al pipil de Centroamérica. La lengua náhuatl comenzó a perder hablantes a medida de que se impuso el español, pero aún contamos con los registros de su escritura, leyes, poemas, libros e historias, que aunque en la actualidad lo hablan más de 1,5 millones de personas en México, estos textos se transmiten de generación en generación. Esta lengua pertenece a la familia lingüística yuto-azteca. Algunas zonas en las que aún se conserva y se habla de parte de la República Mexicana es en los estados de Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala, en el Estado de México y en el Distrito Federal. Un elemento muy importante que distingue a las poblaciones indígenas y les da identidad es la lengua con la que se comunican. Desde la expansión de la cultura tolteca a finales del siglo X en Mesoamérica, el náhuatl comenzó su difusión por encima de otras lenguas mesoamericanas hasta convertirse en una lengua franca de buena parte de la zona mesoamericana, en especial bajo los territorios conquistados por el Imperio Mexica, también llamado el Imperio Azteca. Desde el siglo XIII hasta la caída, el 13 de agosto de 1521, a manos de los españoles. Este motivo hizo el cual a la lengua náhuatl también se le conociera con el nombre de lengua mexicana. Si bien la conquista de América supuso la destrucción de las instituciones y producciones precolombinas, no todo se perdió. En cuanto a la literatura, sobrevivieron relatos cosmogónicos, así como también anales de la historia, pero sobre todo poesía. Ahora, para adentrarnos más en este tema, podemos abarcar una pequeña introducción hacia la poesía náhuatl prehispánica. La lengua náhuatl actuaba en la era prehispánica como una lingua franca del mundo azteca y tolteca. Los aztecas que llegaron a México Tenochtitlán hacia el siglo XVIII después de Cristo eran herederos de los toltecas, que habían florecido entre los siglos IX y XI y ya conocían la escritura. Se sabe también que los teotihuacanos hablaban náhuatl y que los olmecas dejaron las más antiguas inscripciones, como lo podemos ver con las cabezas colosales. Estas culturas desarrollaron un sistema de escritura mixto que incluía signos pictográficos, ideográficos y fonéticos, que no han terminado de ser descifrados, pero si bien es cierto, la mayor parte de su legado fue de tradición oral entre estos pueblos. Ahora podremos entrar en el tema principal de esta exposición. ¿Qué es la poesía náhuatl prehispánica? Bueno, la poesía náhuatl era percibida como una fuente de conocimiento y de memorias ancestrales. Por medio de ella se legaba a las generaciones el conocimiento. Se creía que quienes escribían poesía náhuatl no solo eran considerados poetas, sino filósofos, por el contexto que tenía cada poema que creaban. Las piezas poéticas que encontramos evocan recuerdos y promueven el diálogo interior, de manera que la espiritualidad y la introspección son elementos muy importantes. A esto se le suma el ritmo y la medida como elementos formales. Se sabe que algunos de estos poemas fueron concebidos para llevar acompañamiento musical o para ser cantados. Los poemas náhuatl poseen asimismo un tono lírico. La poesía de los antiguos náhuatl llama la atención porque ocupaba un lugar importante en la vida diaria de estos indígenas, tan importante que ha sido objeto permanente de estudio desde la llegada de los españoles al Valle del Náhuatl hasta nuestros días. En un principio,
La poesía se reducía exclusivamente a oraciones, por medio de las cuales el hombre se comunicaba con los dioses. Más tarde, después de desarrollarse una liturgia más compleja, estas oraciones posiblemente empezaron a convertirse primero en himnos y luego en formas elaboradas bajo un claro propósito artístico y con temas no necesariamente de índole religioso. Se creía que los cantos, de esta manera, llegaban a ser portavoces de las diferentes culturas y sirvieron para dar cohesión a los distintos pueblos. Ahora podemos abordar ¿en qué consiste la poesía náhuatl prehispánica? Bueno, la poesía siempre se cantaba con acompañamiento de flautas, tambores y otros instrumentos de percusión que llevaban el compás de la recitación del canto y el ritmo del baile. Esta actividad incluía a todo el pueblo que participaba cantando y bailando en esta obra escénica. La entrega de los poemas se convertía así en un espectáculo que constaba de danzas, oratoria, mímica y toda clase de representaciones litúrgicas y artísticas. Se podía considerar como una fuente de teatro rudimentario en la cual el poeta hacía oír sus cantos tratando de traducir y amplificar su contenido con los movimientos rítmicos y bien ordenados del cuerpo, para complementar la expresión de la palabra. La transmisión de estos cantos era mayormente oral y los jóvenes los aprendían de manera sistemática por medio de la representación y la repetición de sus familias. Los cantos transcritos en lenguas indígenas mediante el alfabeto español o transmitidos oralmente no han sido deformados esencialmente a través del tiempo, ni por los indígenas ni por los europeos. Todavía se conservan en relativa pureza. El hecho de que la transmisión de los poemas en forma de cantos fuera mayormente oral no quiere decir que los indígenas no tuvieran recursos auxiliares para fijarlos en la memoria. La poesía era parte de todas las actividades de la vida en una sociedad prehispánica y desempeñaba un papel social. Mayormente era una actividad colectiva. El público escuchaba en ciertas ocasiones o participaba coralmente en ellas. Existían también cantos privados y personales en la forma de oraciones recitadas en silencio. Sus versos eran breves y uniformes, ordinariamente no pasaban de 10 sílabas. Los versos más populares son de 5 sílabas, pero hay medidas de 4, 6 y 8 o de una extensión mayor. El uso de combinaciones de versos de diversas extensiones no era desconocido. En la actualidad poseemos algunos ejemplos de poesía náhuatl hispánica, así como podemos presentar el siguiente poema. En tiempos hay, mejores con tierno dulce acento, vinieron a cantarte de tu madero al pie, mas hoy las agrias heces apuran del tormento, y solo con su llanto te expresarán su fe. Perdón, hoy no pudimos en medio de los pesares, que el techo nos traspasan, venir a tributar, ni palmas en el atrio, ni frutos a millares, ni aromas en tu templo, ni flores en tu altar. Los huertos en cultivo perdieron su verdura, baluarte los peñascos de las montañas son. Cadáveres de hermanos tapizan la llanura, y en vez de los arados arrastras el cañón. En los maizales tiernos las cañas se doblegan, que de la sangre hirioles el hálito moral. Las linfas abrasadas del río ya no riegan, sino collados mustios y estéril el bejucal. Nosotros desdichados, debajo la cabaña, la alegre más vertemos en nuestro amargo pan, temblando por la guerra que invade la montaña, temblando por los hijos que a arrebatarnos van. Conturban las congojas del alma del creyente, del duelo está la patria, del duelo está el hogar. Este poema es obra de Nezahualcóyotl, conocido como el Rey Poeta. Otro poema que podemos presentar es Alegraos. Alegraos con las flores que embriagan, los que están en nuestras manos, que sean puestos ya los collares de flores. Nuestras flores del tiempo de lluvia, fragantes flores, abren ya sus corolas, por fin ahí anda el ave, parlotea y canta, viene a conocer la casa del Dios. Solo con nuestras flores nos alegramos, solo con nuestros cantos perece vuestra tristeza. Oh, señores, con esto vuestro disgusto se disipa, las inventa el dador de vida, las ha hecho descender el inventor de sí mismo, flores placenteras, con esto vuestro disgusto se di. Este también es obra de Nezahualcóyotl. Ahora podemos hablar. ¿Qué tipo de formas de evidencia podemos encontrar sobre la poesía en náhuatl? Bueno, existían géneros muy distintos de expresión que se produjeron dentro ya del periodo colonial. Se produjeron diversas crónicas, cantares y poemas, obras de indígenas. A lo largo de los siglos XVI al XVIII aparecieron un gran conjunto de testimonios, en abundancia escritos insospechados, como las cartas, solicitudes de mercedes, títulos de tierras, testamentos, una gran variedad de escritos en náhuatl concebidos por el hombre
y por la sociedad nativa para hacer defensa de sus derechos. La palabra en náhuatl pervivió refugiada en el hogar, en comunidades de algunas regiones del país que se han mantenido en distintos grados de aislamiento. El rescate de la escritura en náhuatl surgió a medida que algunos mexicanos, extranjeros, etnólogos y lingüistas pusieron su atención en la preservación de estos textos. Debido al cerco de Tenochtitlan y la heroica defensa de los mexicas, esta floreciente ciudad de casi 300.000 habitantes fue arrasada de la faz de la tierra. Junto con esto fueron destruidos y desaparecieron para siempre innumerables documentos o códices guardados en los palacios de aquel imperio conquistado. En consecuencia a esto, no se ha preservado ningún manuscrito estrictamente náhuatl de la época precolombina, y los únicos testimonios de la narrativa se preservaron en forma de esculturas y bajorrelieves, como el calendario del sol, la figura monolítica y esotérica de Coatlicue, y también la famosa piedra de Tizoc. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se preservaron los acontecimientos, imaginaciones religiosas, discursos de moral, exclamaciones rituales, cantos, conocimientos, poesía, entre otros textos? Bueno, esto fue gracias a la información de los cronistas del siglo XVI. Diego Durán nos menciona que estas sociedades tenían ayos, maestros y prelados que les enseñaban y ejercitaban en todo género de artes, así ya siendo militares, eclesiásticas o mecánicas y de astrología, por el conocimiento de las estrellas, de todo lo cual tenían grandes y hermosos libros de pinturas y caracteres de todas estas artes, por donde los enseñaban. Estas figuras servían como letras, siempre los sirvieron en general las pinturas de letras para escribir con pinturas y efigies y sus historias y antiguallas, sus memorables hechos, sus guerras y victorias, sus hambres y pestilencias, sus prosperidades y adversidades. Todo lo tenía escrito y pintado en libros y largos papeles, con cuentas de años, meses y días en que habían acontecido. Tenían escritas en esas pinturas sus leyes y ordenanzas, sus padrones, etc. Todo con mucho orden y concierto, de lo cual había excelentísimos historiadores que, con estas pinturas, componían historias amplísimas de sus antepasados. Los cronistas confirman que desde los tiempos inmemorables esta información estuvo colocada en estelas o en bajorrelieves colocados en monumentos más grandes, como lo fueron las pirámides, los templos o los palacios. Estos códices solían ser estrictos, sobre pieles de venado o en papel amate. Diferentes civilizaciones mesoamericanas trataban de eternizar los más importantes eventos mitológicos, históricos y religiosos de sus ciudades. En todas las regiones se poseía un similar carácter de la escritura ideográfica. Se recurría a un canon de símbolos establecidos, unidos de manera pertinente, ofrecían un mensaje bastante preciso, habitualmente especificado adicionalmente por unas anotaciones del calendario. Estos códices eran tiras de papel cogidos a dobleces como manera de paños de Castilla, que guardaban en archivos semejantes a nuestras bibliotecas. Los escribanos preparaban las tiras de papel con una tinta de cal molida. Sobre esta preparación podían pintar y también borrar lo pintado con un paño húmedo. Se supone que primero hacían los bocetos, luego los entintaban en negro y finalmente los iluminaban con colores. Ahora, ¿qué tipo de fuentes de información contamos en la actualidad? Bueno, estos datos han sido recuperados de fuentes gubernamentales, como el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la revista Arqueología Mexicana, así como investigaciones y obras de los autores Kimberly Ann Kowalczyk, con su libro Flor y Canto, Poesía y Poética Náhuatl, obras de Miguel León Portilla, obras de Guaragao y obra de Pablo González Casanova. Miguel León Portilla, en su libro Literatura de Mesoamérica, comenta que, por lo que toca a las lenguas en que se redactaron estos textos, tanto el náhuatl como los otros, fueron medio no solo adecuado, sino también rico y de expresión elegante. Gracias a la yuxtaposición de raíces de numerosos sufijos y prefijos, es posible expresar en esas lenguas cualquier idea por abstracta y difícil que se suponga. Miguel León Portilla. En la producción de poesía sobresalen en especial los aztecas y los nahuas. Algunas bibliografías que he ocupado son las siguientes.
De mi parte eso sería todo y agradezco la atención prestada. Tlazocamati, gracias.